Muy bien. Bueno, estamos en esta hora aquí para poder aprender un poquito acerca de cómo administrar el dinero que el Señor pone en nuestras manos, ¿verdad? Es algo que es espiritual también, porque ya vamos a ver, todo lo que voy a dar en esta tarde es totalmente respaldado con la palabra de Dios. Por internet puedes encontrar un montón de tutoriales y de enseñanzas acerca de cómo administrar el dinero, pero yo lo que quiero dar es una enseñanza que se ajuste a lo que enseña la palabra de Dios, ¿vale? Y a partir de ahí, cada uno decide lo que va a hacer con el dinero que Dios pone en sus manos. Como he dicho, ahí está el material en la mesa de atrás para que podáis cogerlo y no solo ahora seguir lo que voy a enseñar, sino luego poderlo repasar en casa, para la gloria de Dios. Vamos a tener dos bloques. El primer bloque es consejos bíblicos, lo que nos enseña la Biblia directamente acerca de la economía. Y después habrá un turno de preguntas para todo aquel que tenga preguntas acerca de lo que he compartido. Y tendremos un segundo bloque que son consejos prácticos. Y después de esta segunda tanda de consejos prácticos acerca de cómo administrar el dinero, entonces también habrá oportunidad de que algunos de nosotros podamos compartir algunos trucos, algunas cosas que hacemos para administrar nuestro dinero y que nos funcionan muy bien y que pueden ser también de enseñanza para otros, ¿verdad? Y que podamos aprender unos de otros. ¿Cuántos quieren administrar bien su dinero? Amén. Y quiero decirte algo, o sea, si te va justo, gloria a Dios, administra bien tu dinero. Si te sobra, mayor responsabilidad. Administra bien tu dinero. Yo no sé si alguien hay aquí que se le caigan los billetes por los bolsillos, no sé. Me da la impresión de que no, ¿verdad? No. Los que se les caen los billetes no están aquí ahora mismo, están por ahí gastándoselos. Pero nosotros queremos aprender, y este taller se está grabando, ¿vale? Después saldrá también por las redes para que no solo nosotros podamos refrescarlo, sino que cualquiera pueda seguir los consejos que vamos a estar viendo. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, y lo primero que vamos a entender es que todo es de Dios. Escucha esto. Todo es de Dios. En Santiago 1, Santiago capítulo 1, y versículos 16 y 17, dice así, Santiago 1:16, amados hermanos míos, no erréis o no os equivoquéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo proviene de Él. Tú estás en Cristo. Tú le has entregado tu vida al Señor. Bueno, quiero que tengas claro una cosa. Todo lo que tienes lo has recibido de Dios. Hay dos proveedores, podríamos decir, en este mundo. Dios y Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Si tú decides administrar tu economía fuera de Dios, pues Satanás estará muy interesado en prosperarte para que sigas estando fuera de Dios y lejos de Dios. El que te vaya bien la economía no significa que estés administrándote conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, que tú estés bajo la bendición de Dios, eso depende de que tú decidas administrar tu economía según Dios. Y si tú has decidido entregar tu vida al Señor, tú tienes que entender que cada céntimo que tienes en tu mano viene de Dios. Todo es de Él. Alguno dice, bueno, pero yo todo lo que tengo lo he conseguido con el sudor de mi frente. Ha sido a base de trabajar, de luchar, de batallar. Bueno, está bien, sí.
Pero yo te pregunto, ¿y quién te ha dado la salud para que puedas trabajar? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te ha dado ese trabajo que tienes? ¿Quién es el que te está cuidando y guardando y impidiendo que te venga una tragedia como a muchos le viene de repente, que se le va toda la economía a la ruina de un día para otro? ¿Quién es el que te protege para que eso no pase? Es Dios. ¿Sí o no? Todo viene de Él. Si miramos en el Salmo 24, versículo 1, Salmo 24, 1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quiénes son? ¿De quién es todo lo que hay aquí? Todo lo que ves, ¿de quién es? Es del Señor. Ageo 2:8. Profeta Ageo. Eso de estar con una mano moviendo y con la otra el micro es un poco complicado, ¿verdad? Ageo capítulo 2 y versículo 8. Dice: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. O sea, y podríamos buscar otros muchos versículos. Ahora bien, la misma Escritura dice que nosotros hemos sido comprados por precio. Tú le has entregado tu vida al Señor. Cristo en la cruz del Calvario te compró. Cuando tú decidiste dar tu vida al Señor, significa que ya no solo tu economía, sino todo, toda tu vida, todo lo que tienes y todo lo que eres le pertenece a Dios. Por tanto, la economía, el dinero, no lo puedes manejar como si fuera algo tuyo. La mayoría de los errores que cometemos a la hora de administrar nuestro dinero es porque lo administramos como si fuera algo nuestro. Somos mayordomos. Un mayordomo administra los bienes de su señor. No son suyos, son de su señor. Él tiene la responsabilidad de administrarlos correctamente. Y un día el Señor puede venir y decir: a ver, ¿qué has hecho con el dinero? ¿Qué has hecho con mi dinero? Y el mayordomo tiene que rendirle cuentas. Dice la palabra de Dios que nosotros somos mayordomos, llamados a ejercer una mayordomía fiel. Y por tanto no podemos administrar nuestro dinero como si fuera algo nuestro, sino que es algo del Señor y que nosotros tenemos que administrar de una forma correcta. Cuando entendemos esto, ya la cosa cambia, y mucho. Amén. Hay una segunda cosa que la Biblia nos enseña, y es que la ley de la siembra y de la cosecha. Si vamos a 2 Corintios capítulo 9, Segunda de Corintios capítulo 9, que lo vimos hace poco, y versículo 6. Dice: pero esto digo, 2 Corintios 9, 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios
ama ¿a quién? Al dador alegre. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta es una promesa del Señor. Ahora, ¿cómo estamos invirtiendo el dinero que tenemos? Porque la Biblia nos está enseñando que si sembramos, recogeremos. A veces nos quejamos de que no recogemos, o que recogemos poco, o que perdemos y parece que no vemos nada por ninguna parte, pero entonces la pregunta es, ¿y cómo estás sembrando? Porque para recoger primero hay que sembrar. ¿Es cierto? Esta mañana estaban con los preadolescentes, ahí les estaban enseñando a arreglar el huerto y a sembrar. Han sembrado unas semillas que dentro de un tiempo van a producir un fruto. Y ellos están esperando que dentro de un mes y medio, 2 meses, van a ver algo ahí. Pero no porque de repente la gloria de Dios cae y hace que aparezca un melón. No, porque sembraron unas semillas. Amén. Y no podemos esperar recoger de lo que no sembramos. Entonces, tú imagínate que de repente a un agricultor alguien le regala 100 sacos de semillas. Y este agricultor emocionado, pero llevado por la codicia, dice que siembro 50 sacos y los otros 50 los vendo y así consigo un dinero rapidito. Estará haciendo una tontería, una insensatez. Sí, conseguirá un dinero rápido vendiendo 50 sacos, pero ¿qué es lo que está haciendo en realidad? Está haciendo que solo va a producir la mitad del fruto que iba a producir si sembrara los 100 sacos que le habían regalado. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Y vuelvo a insistir, sí, trabajamos, evidentemente, no cae del cielo. No estamos en el sofá sentados y viendo cómo caen los billetes. Tenemos que trabajar, pero Dios nos da la salud para trabajar. Dios nos da todo lo que tenemos. Pero ¿cómo lo sembramos? Porque si esperamos recoger fruto, tenemos que sembrar. Amén. Y entonces a la hora de sembrar tenemos que pensar varias cositas. Primero, tenemos que cultivar un corazón generoso. Alguien dijo, y lo han estudiado hace poco en el ICI, dice, procura experimentar dolor al gastar, pero no al dar. Lo vuelvo a repetir. Procura experimentar dolor al gastar, pero no al dar. Somos llamados a tener un corazón generoso. Si tú y yo estamos aquí es porque Jesús tuvo un corazón súper generoso y decidió darlo todo por ti y por mí. Si no, no estaríamos aquí. Él decidió darlo todo. ¿Qué estamos de nosotros dispuestos a dar por amor al Señor? En 2 Corintios hemos visto en el capítulo 9, pero en el capítulo 8, versículo 1, dice, y ya lo vimos hace varias semanas, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y lo compartí. Una iglesia que estaba pasando por una crisis económica. Todas las ciudades de Macedonia habían pasado por varias guerras y estaban en sequía y en ruina. Y aún así, los creyentes de esas ciudades estaban llenos de generosidad y daban más allá de sus fuerzas para colaborar, para bendecir. Y muchas veces no disfrutamos de la economía que el Señor nos da porque estamos pensando más en recibir que en dar. Y es más feliz, más bienaventurado dar que recibir. Tenemos que cambiar ya el chip y esa mentalidad. A ver de dónde voy a recibir una subvención por aquí, una ayudita por ahí, una cosita por allá. Y estoy siempre pensando a ver de dónde voy a recibir. Cambia ya el chip. Porque tienes a un Dios
rico, que tiene todo para darte. Y tú eres llamado no tanto a recibir, sino a dar, porque ya recibes de Dios en la medida que confías en Él y administras correctamente lo que el Señor te ha dado. Entonces cultiva un corazón generoso. Desecha la tacañería. ¿Sabéis? Hay una ilustración que yo le he mostrado en repetidas ocasiones, pero hacía tiempo que no la mencionaba. Hay un mono en África que lo cazan de una manera muy curiosa. Algunos ya lo habéis escuchado, ¿verdad? Ya, sí, pastor, sí. Bueno, pero hay otros que no lo han escuchado, ¿vale? Sí, o todos sabéis lo del mono. ¿Todos sabéis lo del mono? No, ¿verdad? Vale, vale. Es un mono que lo cazan de una manera muy curiosa. Hacen un agujero en el árbol, en el tronco del árbol, hacen un agujero que es justo de la medida de la muñeca del mono. ¿Vale? Y dentro de ese agujero colocan un puñado de cacahuetes. El mono, cuando ve los cacahuetes, mete la mano y agarra los cacahuetes. ¿Qué pasa? Cuando va a sacar la mano no la puede sacar porque tiene ahí el puño lleno de cacahuetes. Claro, tendría que soltar los cacahuetes para sacar la mano, pero no los suelta. No los suelta. Y así lo cazan. No sé si te dice esto algo. ¿Cuántos son cazados porque están ahí? Y eso no los catalanes. Los catalanes somos administradores. No confundamos, ¿eh? Los creyentes aquí que tengo más contentos con sus jefes son creyentes que tienen jefes catalanes. Entonces, una cosa es ser administrador, otra cosa es ser agarrado, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado porque ahí el enemigo nos atrapa y mucho porque no tenemos un corazón generoso, dispuesto a dar, sino que estamos pensando ahí recibir y lo que recibo ahí lo agarro y no lo suelto. Entonces, cultiva un corazón generoso. En 1 Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 6. Salud. Primera de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No sé si eso lo tienes claro. Al cielo no te vas a llevar casa, ni coche, ni dinero, ni nada. Ahí no, nada. Todo se va a quedar aquí. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿cuántos de aquí tienen sustento y abrigo? ¿Estemos contentos? No te veo muy contento yo a ti. Teniendo sustento y abrigo, estemos con esto, porque los que quieren enriquecerse, los que quieren tener más, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando nos cuesta desprendernos, puede haber seguramente un problema de amor al dinero. Y yo sé que siempre cuando le hablo con alguien de, a ver si vas a tener amor al dinero, ay, yo no, yo el dinero, ¿qué va? No. Yo el dinero es porque lo necesito porque no. Vale. ¿Tú amas a Dios? Sí, muchísimo, vale. ¿Cuánto tiempo dedicas a buscar a Dios? ¿Y cuánto tiempo dedicas a buscar el dinero?
¿Cuánto tiempo inviertes en conseguir estar más cerca de Dios y de su presencia? ¿Cuánto tiempo inviertes en conseguir dinero para ir adelante? Entonces me dices que no amas el dinero. Tenemos que cultivar un corazón generoso. Tenemos que tener cuidado porque Dios prospera a cada uno como Él quiere, pero cuando nuestro corazón se vuelca al dinero hay un problema muy serio que nos puede llevar a alejarnos de la fe. Como dice aquí, algunos fueron extraviados de la fe. Que tu mirada no sea parte del Señor y de hacer su voluntad. Y que el dinero no sea un problema, sino una bendición. Amén. ¿Conocemos toda la palabra de los talentos? Sí, la conocemos. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo 25 y versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y si seguimos leyendo relatos, vemos que luego el Señor vino y empezó a pedir cuentas, y el que tenía 5 dijo, mira, ahí he ganado otros 5, el que tenía 2, pero el que solo tenía 1, dice, lo escondí porque pensaba de ti esto y esto y esto. Muchos dicen, bueno, esto me habla de que tengo que invertir mis talentos, mis dones, mis capacidades para el Señor. Pero aquí Jesús no está hablando de habilidades ni de talentos personales, está hablando de dinero. El talento era una moneda. ¿Escuchas? El talento era una moneda. Nosotros luego podemos sacar otras interpretaciones como queramos, pero lo que Jesús está hablando es del dinero. Y cómo administrarlo y cómo ser fieles. Y primero dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Mira una cosa, tú tienes lo que tienes. No sé si estás contento con lo que tienes. Ahí nadie dice nada casi, unos pocos. Si tú tienes lo que tienes, porque es lo que eres capaz de tener de parte de Dios. Dios te da conforme a lo que eres capaz de administrar. Por tanto, si no tienes más, ¿será que no eres capaz de administrar más porque lo vas a malgastar, porque te vas a apartar del Señor, porque vete a saber lo que vayas a hacer? Si tú deseas más, puedes caer en la codicia, en el 10º mandamiento que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y no, uy, como quisiera tener el coche del vecino, ¿verdad? Ya, pero es del vecino, no es tuyo. Tú tendrás lo que el Señor quiera que tengas. Claro que tienes que trabajar, claro que tienes que luchar, pero Dios sabe lo que tú eres capaz de administrar. Ahora, la cuestión es que administres bien. Y dice la palabra, si eres fiel en lo poco, Dios te dará más. El problema es que a veces no somos fieles en lo poco y estamos esperando más y más y más. Y entramos en codicias engañosas y etcétera, etcétera. Ahora, con lo que tú tienes ahora, ¿qué estás haciendo? Porque el que solo tenía 1 podía haberlo invertido y haber obtenido otro. Pero no, dijo, como solo tengo 1, lo voy a esconder. Yo te pregunto, a ver, ¿cuántos de los que estáis aquí tenéis la economía justa? A ver, levantad la mano los que estáis justos en la economía. ¿Me entendéis la expresión o no? O sea, los que no vais sobrados, vaya, los que vais a lo justo, ¿eh? ¿Cuántos estáis con la economía justa? Bueno, pues sé fiel
sé fiel en eso justo, en lo que estás, y Dios te puede dar más. Y Dios te puede dar más. ¿Para qué? Para que sigas siendo fiel en lo más. Pero el Señor nos va a pedir cuentas de cada... Al que le dio 5, le pidió cuentas de los 5. No le pidió cuentas de 1. Y al que le dio 1, no le pidió cuentas, las mismas cuentas que al que le dio 5. Si tú estás disfrutando de una buena economía ahora mismo, tampoco digas, aleluya, gloria a Dios, amén, venga, vamos a gastar. No. Piensa que de cada céntimo que tú recibes tienes que rendir cuentas delante del Señor, y el Señor vendrá un día a decirte, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? Ahora, el tema es que tenemos que aprender a administrar, porque cuando vamos justos, hacemos maravillas. Cuando vamos bien, hacemos desastres. Entonces, tenemos que aprender a administrarnos. Amén. Hemos visto en 1 Timoteo 6:9, antes ha dicho que Dios es poderoso para proveer todo lo que necesitemos si no codiciamos, ¿verdad? Y si lo volvemos a leer en 1 Timoteo 6:9, para que veamos la promesa del Señor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Verdad? Entonces, tengamos cuidado, no caigamos en ese lazo de la codicia. Amén. Muy bien. ¿Hemos entendido que todo es de Dios? Ahora mismo, no sé cuántos euros tienes en el bolsillo. No voy a pedir nada, que conste. No, nadie vaya... No voy a hacer cosas raras como hacen algunos, no, por favor. Nada más lejos que Australia. Lo que tienes ahora mismo en el bolsillo no es tuyo. Y lo que tienes en la cuenta corriente, si son números rojos, entonces es tuyo. Pero si da positivo, no es tuyo. Es del Señor. Pero aún de los números rojos se puede encargar Dios y puede hacer que de repente cambien de color. Ahora, todo depende de cómo estés administrando eso que Dios te ha dado. Si entendemos que todo es de Dios y entendemos que de lo que sembramos recogeremos y que tenemos que ser fieles sembradores, entonces también vamos a entender lo que es la importancia de los diezmos y ofrendas para el Señor. Porque esto es algo que genera problemas en muchos creyentes alrededor del mundo. Y cuando se habla de los diezmos y de las ofrendas, hay muchos que se dicen creyentes, pero que tienen serios problemas con esto. Y yo digo, si el Señor lo dio todo por nosotros, ¿cómo nosotros tenemos problemas en darle a Dios? No lo puedo entender. Si lo que soy es gracias a Dios y a su misericordia, y si yo he recibido tanto sin merecerlo, ¿cómo yo tengo tantos problemas para darle a Dios lo que es de Dios? Entonces, si yo entiendo de que todo lo que tengo en mis manos lo tengo que administrar conforme a la voluntad de Dios, porque no es mío, en realidad es suyo, entonces yo voy a entender la importancia de ser fiel en los diezmos y ofrendas. El Salmo 37:25, un salmo que conocemos bastante bien, ¿verdad? Pero en el Salmo 37:25, Salmo 37:25, ahí el salmista dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y algunos dicen, bueno, ¿y entonces por qué yo a veces he tenido que mendigar? ¿Por qué a veces he tenido que pedir? ¿Por qué a veces Bueno, ¿para quién es la promesa que está aquí? ¿Para quién es? Para los justos. ¿Y quién es justo? Justo es el que le da a César lo que es de César y el que le da a Dios lo que es de Dios. ¿Alguien conoce a un ladrón justo? ¿Alguien conoce Robin Hood, no? Dicen algunos. Robin Hood era un ladrón justo, ¿no? No. No hay ladrón justo. Todo el que roba es injusto. ¿Y en qué me habéis robado? Luego lo veremos en Malaquías. ¿En qué me habéis robado? Vuestros diezmos y ofrendas. El que roba no es justo, es injusto y por tanto no puede tomar la promesa de que no le faltará de nada. La promesa es para los justos y justo es el que le da a César lo que es de César y el que le da a Dios lo que es de Dios. Algunos dicen, bueno, sí, vamos a leer en Malaquías para que veamos. Malaquías 3, el último libro del Antiguo Testamento. Y no sé si todos tenemos claro que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y que para nosotros no es solo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también es para nosotros. Es todo es la Biblia. Malaquías 3:8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Le estaba diciendo, probadme en esto, sed obedientes con esto, y veréis cómo yo bendeciré sobreabundantemente. Pero muchas veces no le creemos a Dios y le robamos al Señor. Y luego esperamos que Dios nos bendiga. Algunos me dicen, pero es que eso era de la ley. Abraham daba los diezmos y ahí en la hojita tenéis los textos para que luego lo busqué tranquilamente. Cuando Abraham no existía la ley todavía, la ley vino después con Moisés en el Monte Alto. En el tiempo de Abraham no existía la ley y sin embargo Abraham daba los diezmos. ¿Por qué? Porque era un principio de Dios, no es de la ley, es un principio de Dios. Es que en el Nuevo Testamento no se habla de los diezmos, ¿no? Vamos a Mateo 23:23. Mateo 23:23 dice, ¿lo tenéis? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciéndole Jesús a los fariseos, escribas y demás? Bueno, vosotros cumplís muy bien con los diezmos, ¿vale? Pero estáis dejando a un lado lo más importante, que es la justicia, la fe y la misericordia. Vale, eso es lo más importante. Y dice, esto es necesario que lo hagáis también, pero dice, sin dejar de hacer lo otro. Porque algunos dicen, no, yo no puedo dar el diezmo, pero yo tengo mucha fe, soy muy misericordioso, yo hago... ¿Qué? Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y eso lo decía Jesús. Y Jesús mismo fue el que dijo, dadle a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y cuando él decía, dale a Dios lo que es de Dios, todo el mundo entendía lo que significaba.
Mira, hoy en día, ¿sabéis por qué Estados Unidos ha llegado a ser una nación tan próspera económicamente? Por la familia Rockefeller. Una familia judía que se asentó en Estados Unidos y que es la que ha traído la mayor parte de la riqueza económica a Estados Unidos. El pueblo judío a donde ha ido ha prosperado y mucho, y ha traído prosperidad a la nación donde han ido, y entre otras cosas porque son fieles en los diezmos. Y ellos no conocen a Jesús, bueno, y muchos rechazan a Jesús, pero ellos tienen muy claro ese principio. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, somos llamados a ser fieles a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Y podemos estarle robando a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Dios prometió suplir. A los justos nada les faltará. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas promesas son para los que son fieles a Dios. Alguno se toma ese versículo que dice: aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Bueno, sí, Dios permanece fiel, pero su fidelidad no la vas a disfrutar si tú eres infiel, porque te estás saliendo de la bendición de Dios. Dios no va a ser infiel. Dios cumple sus promesas. ¿Pero con quién las cumple? Con el que es fiel. Entonces, pongámonos bajo la cobertura de su bendición. Si volvemos otra vez a Malaquías capítulo 3, regresamos otra vez para mirarlo tranquilamente. En el versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Seamos fieles en los diezmos y ofrendas. Los diezmos son para el alfolí, para la casa de Dios. Yo he escuchado a gente decir: no, yo es que lo que tengo que dar para el diezmo se lo doy a alguien que lo necesita. No, bueno, si tú te quieres darle algo a alguien que lo necesita, eso son limosnas, eso lo das aparte. Pero el diezmo no es para dar a los necesitados, el diezmo es para la casa de Dios. Y la casa, aunque no te lo parezca, tiene mucha necesidad. Y hay alimento en mi casa, dice. Entonces, tengamos claro las cosas. Las ofrendas, sí, para que poder seguir proyectándonos, para poder seguir ayudando. Limosnas, claro que sí, sembremos con limosnas, ayudemos a los que necesitan. El euro solidario, el euro en las espigas, ayudemos a gente que lo necesita, bendigamos nuestro barrio. No seamos así. Seamos desprendidos y vamos a ver cómo Dios multiplica nuestra economía para la gloria de Dios. Seamos generosos, sembremos un corazón generoso y seamos fieles con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué dice el Salmo 23.1? Venga, ¿qué dice el Salmo 23.1? No escucho nada. ¿Qué dice el Salmo 23.1? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuánto pueden decir nada me faltará? Sí, pero para poder decir nada me faltará, primero tengo que decir el Señor es mi pastor. Lo vuelvo a repetir. Para poder decir nada me faltará, primero tengo que decir el Señor es mi pastor. Y eso significa que el Señor es el pastor de mi vida, el pastor de mis pasos, el pastor de mis decisiones, el pastor de mi economía. Él es el que me dirige, Él va adelante y yo le sigo. No puedo decir que nada me faltará si yo mi economía la manejo a mi manera. Entonces, si yo la economía la manejo a mi manera, ya el Señor no es mi pastor. Entonces me convierto en la oveja perdida que de repente dejó de seguir al pastor para tomar otro camino y se
se dispersó por ahí. Y es curioso, en el caso de la oveja perdida, mira, menos mal que no había ningún lobo por ahí en ese momento. Porque si no, ¿qué le hubiera pasado a esa oveja perdida? Y sí, el pastor fue a buscarla y la encontró viva. Pero si la hubiera encontrado primero el lobo, la hubiera devorado. Y muchas veces el Señor no es el pastor de nuestra economía. Y por eso viene el lobo y la devora. Resulta interesante que el mayor estafador de la historia es conocido como el lobo de Wall Street, ¿verdad? Qué curioso el nombre, ¿no? El mayor estafador de la historia. Bueno, el enemigo es un estafador total. Ahora, el enemigo no te puede tocar, salvo que tú también seas un estafador. Si tú no le das a Dios lo que es de Dios, tú le estás estafando a Dios. Si tú no administras tu economía correctamente, tú le estás estafando a Dios. Ahora, cuando hablamos de los diezmos y ofrendas, algunos dicen, pero es que yo no me llega. Pero es que no se trata de que no te llegue, es que el diezmo y la ofrenda no son tuyos, son de Dios. O sea, eso no lo puedes tocar. Si lo tocas y te lo queda, le estás estafando a Dios. Y es como el autónomo. El autónomo cuando hace un trabajo, un servicio, cobra un dinero con IVA. ¿Vale? Pero el IVA no es para él, es para Hacienda. O sea, él tiene que coger el dinero que cobra por esa faena y el IVA apartarlo para luego, cuando le llega la liquidación del IVA, darlo. Pero si de repente el autónomo, que ha ocurrido más de una vez, un autónomo ve que va muy justo y decide cogerse el IVA también y dice, bueno, ya lo repondré, pero no lo repone, luego le viene una sanción impresionante de Hacienda. Porque está cogiendo algo que no es suyo. Cuando tú recibes el dinero que recibes, la 10ª parte no es tuya. Y no es que tú te desprendes de la 10ª parte de... No. Es que el 100% tú lo recibes de Dios. Y Dios decide que tú te quedes con el 90% y a Él le des tan solo el 10%. ¿Escuchas esto? Dios te da el 100% y dice, mira, hacemos un trato. Tú te quedas con el 90% y a mí me das el 10%. Y algunos se quejan. Es que no tengo, no es que no tengas, es que eso no es tuyo, es de Dios. Y con el 90% restante ya Dios te va a dar gracia para que lo administres y Él se encargará de suplir abundantemente. Pero tú has de ser fiel en lo que es de Dios. Y si tú quieres declarar, el Señor es mi pastor y nada me faltará, tú tienes que dejar que el Señor sea el pastor de tu economía también. Y dejar que Él la guíe en el nombre de Jesús. Amén. Así que, si eso es así, si entendemos que todo es de Dios, si entendemos que hemos de sembrar, ser buenos sembradores, si entendemos que hemos de ser fieles en los diezmos y ofrendas y que el Señor ha de ser el pastor de mi economía, entonces, si entendemos esos principios bíblicos, estoy seguro de que la economía nos va a ir bien para la gloria de Dios. No sé si lo crees o no. Si tú eres capaz de hacer eso, la economía te va a ir bien para la gloria de Dios. Bueno, este es el primer bloque. No estoy queriendo ser muy extenso porque luego podéis meditar. Pero yo no sé si hay alguna pregunta acerca de lo que he compartido hasta ahora, antes de que pasemos al segundo bloque. Quiero dejar un turno para que me podáis preguntar lo que queráis, pero de lo que he compartido, no de otras cosas. Todo de golpe no, o sea, uno por uno. Hay un librito que yo escribí hace unos años, ya bastantes años. La bendición de dar el diezmo. ¿Vale? Entonces, el que lo quiera me lo puede solicitar. Y ahí vienen respuestas bíblicas para todo lo que tiene que ver con el diezmo y muy claras. Ahora, el que no quiere, no quiere, sencillamente.
Yo a un familiar, yo le di este librito porque era de los que decían, no, el diezmo no, el diezmo no. Y cuando se lo leía le dije, ¿y qué? ¿Ahora qué piensas? No, está muy bien todo lo que dice, está muy bien, pero yo voy a seguir sin dar el diezmo, ¿verdad? Entonces, se trata de una cuestión de obediencia. Se trata de una cuestión de obediencia. Hay gente que siempre va a querer darle la vuelta a las cosas, a los versículos, porque el que tiene temor de Dios no pretende que la Biblia diga lo que quiere que diga, sino que se mete en la Biblia para saber qué es lo que Dios le quiere decir. El que no tiene temor de Dios manipula la Biblia. Coge los versículos y los retuerce y se hace un montaje como para pretender. No. Y yo he leído de comentaristas reconocidos y tal, y que dicen que el diezmo era un impuesto de los judíos. O sea, ¿cómo me dices esto? Cuando Abraham daba los diezmos antes de que existiera la ley. Y entonces, pero cada uno dará cuentas delante de Dios de lo que hace con el dinero. O sea, si un día el Señor te reclama y te dice, ¿qué has hecho que me has robado? No, yo no te he robado, yo es que no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Tú dile al Señor que no estás de acuerdo con lo que dice el pastor. Al Señor, ¿qué le vas a intentar convencer de algo? No. Entonces, seamos fieles en eso. Y no solo en eso. No quiero hacer excesivo énfasis en el diezmo, porque son muchas cosas. Están los diezmos, están las ofrendas, están las limosnas. Si tú ves a tu hermano pasar necesidad y cierras tu corazón contra él, ¿cómo está el amor de Dios en ti? O sea, hay cosas que están ahí y siempre estamos con el que yo ayudaría, pero no puedo, yo ayudaría, pero no puedo. Tú puedes, y si puedes, Dios te bendecirá. Entonces deja de decir no puedo. Ten un corazón generoso. No seas como el mono, con todo el cariño. No seas como el mono porque acabarás cazado. Acabarás cazado. Y hay un cazador por ahí que anda dando vueltas buscando a ver a quién va a cazar. Entonces no, séle fiel a Dios. Venga, ¿alguna pregunta más? Muy bien. Jocelyn. Mi pregunta es, si mi esposo está en una iglesia y él diezma allí y yo estoy aquí y el pastor dice que tenemos que diezmar en la misma iglesia, ¿es correcto o es incorrecto? Estás diciendo que tu esposo está en su país y tú estás aquí. Vale. Muy bien. Bueno, si el pastor está diciendo eso, luego me pasa su teléfono que hablaré con él. ¿Vale? Una vez vino a visitarnos un pastor de un país que no voy a decir qué país es para que nadie se sienta molesto, ¿verdad? Pero hablando con él decía, pensábamos que venía pues a presentar un ministerio o algo, no, venía a recorrer las iglesias para visitar a sus ovejas de allá y pedirle los diezmos. Tú imagínate que comes en un restaurante y cuando terminas de comer te vas al restaurante de enfrente a pagar. O sea, tu esposo está congregándose ahí, recibiendo el alimento ahí, está siendo bendecido ahí, él da el diezmo ahí. ¿Tú dónde estás recibiendo el alimento? Entonces, ¿dónde tienes que dar tus diezmos? En el lugar donde recibes el alimento, donde recibes el pastoreo, donde recibes lo que tiene que ver de parte de Dios, ¿vale? Y esto es una de las muchas preguntas que vienen ahí en ese librito, que si queréis lo podéis tener, pero es interesante porque es que surgen tantas cosas de este tipo, ¿verdad? Y por eso muchas veces la economía no nos va del todo correcto. ¿Alguna pregunta más? Venga. ¿Está bien hasta aquí ahora? Vale, vamos a los consejos prácticos. Y en cuanto a los consejos prácticos,
también en Internet puedes encontrar un montón de tutoriales acerca de cómo, consejos y un montón de cosas, pero yo todo lo que estoy impartiendo hoy es conforme a lo que dice la Escritura, ¿vale? A partir de ahí puedes buscar muchas otras cosas. Ahora, el primer consejo práctico, hacer un presupuesto. ¿Cuántos hacen presupuestos? Algunos dicen presupuestos, sí. Yo creo que la mayoría no hacemos presupuesto. Vamos gastando, vamos gastando, vamos gastando. Y luego decimos, ostras, ¿qué pasó? Que no tengo. En Lucas 14, Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué está hablando ahí Jesús? La importancia de hacer números. Amén. Yo sé que los números a la mayoría no... Bueno, a mí sí, a mí me encantaban las mates siempre, bueno, ya me gustan mucho. Pero a la mayoría de la gente, eso de las mates, ¿verdad? Como que no. Pero hay que hacer números y no significa que cada primero de mes te pones a hacer cálculos, no. Salvo que tengas un trabajo que cada mes cobras diferente, porque eres un autónomo o alguna cosa y de repente un mes cobras una cantidad, otro mes cobras otra, entonces sí que cada mes tendrías que hacer cálculos. Pero si tú tienes unos ingresos fijos, entonces tú tienes que hacer un presupuesto base para todos los meses diciendo, vale, ¿cómo voy a repartir el dinero? Ingreso tanto y cómo lo voy a repartir. En este sentido, para los matrimonios somos una sola carne, ¿no? El marido y la mujer somos una sola carne, ¿sí o no? Vale. Y si somos una sola carne, ¿por qué muchas veces llevamos dos economías? ¿Verdad? Yo llevo mis cuentas por aquí con mi libreta y tú llevas tus cuentas, tú pagas esto, yo pago esto. ¿Cómo? Pero no sois una sola carne. Hay que llevar una economía. Cosas diferentes que a la hora de la declaración de renta pues interese más hacerlo conjunto o hacerlo separado, eso ya es aparte. Pero a la hora de hacer las cuentas hay que decir, vale, ¿cuánto recibimos? En el caso de los matrimonios, ¿cuánto recibimos entre los dos? Y vamos a hacer las cuentas juntos, porque si no es como que... No sé si me entendéis. Entonces, ahora, un consejo muy importante a la hora de hacer un presupuesto. Establecer un orden correcto de prioridades. En Lucas capítulo 12, o sea, hemos estado en el 14, ahora vamos al 12, un poquito antes. Lucas 12, 32 al 34. Lucas 12, 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? Nuestro tesoro es lo que más importante es para nosotros, lo que más vale. Y nuestro corazón lo ponemos en lo que más vale. Por tanto, cuando hacemos un presupuesto
y vamos a decir tanto para tanto, tanto para tanto, para tanto, pensamos saber qué es lo más importante, ¿sí o no? Ahora, hemos de establecer un orden correcto de prioridades. Aquí tenéis en la hoja un mensaje que uno envió una vez, y si lo vemos ahí dice, fisioterapeuta, 50 euros, caro. Fiesta, 50 euros, barato. Un libro, 15 euros, caro. Una pizza, 15 euros, barato. Un máster, 800 euros, caro. Un móvil, 800 euros, barato. Dentista, 60 euros, caro. Unas deportivas, 60 euros, barato. Y así podíamos seguir, ¿no? O sea, todo depende de nuestro orden de prioridades. Y vamos a ser sinceros, muchas veces no está correcto nuestro orden de prioridades. Y por eso gastamos más en aquellas cosas que son menos importantes y luego no nos llega para las cosas que son más importantes. Entonces, yo os preguntaría, ¿qué lugar ocupa Dios en vuestras prioridades? Nadie contesta. Claro, dice, o sea, si digo el primero ya me ha pillado, ¿no? Bueno, ¿qué lugar ocupa Dios en tus prioridades? ¿Se supone que Él tiene que ser el primero? Si Él es el primero, significa que lo primero que yo aparto cuando recibo el dinero, cada principio de mes o cada final de mes, cuando yo recibo el dinero, lo primero que aparto es lo suyo. Si yo recibo 100, bueno, pon 100 no, vamos a poner 1000, ¿vale? Si yo recibo 1000, ¿100 de quién son? ¿Y qué queda? Vale, pero estamos hablando de diezmos y ofrendas. A veces con las ofrendas hacemos que si llevo algo en el bolsillo lo echo, si no llevo nada, ostras, mira qué mala suerte. Decide cuando recibes el dinero al principio de mes o a final de mes, cuando tú recibes el dinero, decide cuánto quiero ofrendarle a Dios en este mes. Y te lo repartes en los 8 cultos, ¿verdad? Viernes y domingo, te lo repartes y digo, ¿cuánto? De 1000 pongamos, ¿cuánto pondríamos de 1000 para ofrendar en todo el mes? No, los niños saben mucho, ¿eh? Madre mía, sí saben. Si yo digo 10, ¿qué os parecería? Si digo 20, wow, me estáis superando, ¿eh? Si eso fuera la realidad sería tremendo. Pongamos de media 20 euros, ¿vale? Pongamos de media 20 euros por 1000 euros. 20 euros significa un 2%, ¿vale? Aquí 20. Que en realidad repartido entre los 8 cultos, 4 domingos y 4 viernes son 2,5 euros por cada culto. O sea que no es una barbaridad. Me quedan 880. Buen trato hace el Señor conmigo. 880, muy bien. Ahora, yo ya he apartado esto. Y yo siempre aconsejo, bueno, aunque nosotros hace poco lo estamos practicando, pero es una bendición. Tú coges, aparta ya lo que vas a ofrendar en el mes, esos 20 euros, o si tú dices más, pues más. Ponlo en una cajita. Y cada vez que vas a venir al culto, coges de la cajita la ofrenda
y sabes que ahí lo tienes y no se te va a olvidar. O lo tienes en algún sitio accesible. Pero eso es lo que tengo para darle al Señor. Si luego le quiere dar más, pues gloria a Dios. Me quedan 880, vale. Ya le hemos dado a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es esto, no? Ahora, de los 880 tengo que darle a César lo que es de César. ¿Eso qué significa? Los impuestos, los pagos, agua, luz, alquiler. Entendemos, ¿no? Claro, alguno dice... wow. Se me escapa la cosa, ¿no? Tranquilo. Si tú eres fiel con Dios, Dios va a ser fiel contigo para suplirte lo que necesitas. Él eso te lo garantiza. Vale, si tú de repente quitas esto, ya no garantiza a Dios nada. Pero si tú eres fiel con Dios, Él va a hacer que estos 880 sean como los panes y los peces. De repente ves que hay una maravilla. Pero no hagas como a veces algún hermano ha hecho, y esto es mal testimonio, de decir, no puedo pagar el alquiler este mes. Tenemos que cumplir con lo que debemos. Y con los compromisos tenemos que cumplir. Yo escuché a una persona hace poco que dijo que iba a dejar de pagar el agua y la luz porque no le llegaba. Y le dije, ¿y por qué no dejas el tabaco? Es que yo eso no puedo. 200 euros al mes en tabaco. Y no lo puede dejar y resulta que quiere dejar de pagar la luz y el agua y si se la cortan, que se la corten. No sé. Tengamos razonamiento, ¿verdad? Entonces cumplamos, lo que es de César es de César. Yo a veces le digo a algún hermano, es que quiero alquilar una habitación, pero quiero que sea un hermano. Digo, bueno, tú mismo. Pero a veces los hermanos se portan peor que los que no son creyentes. Con eso de que somos hermanos hay confianza, oye, mira, ya te lo daré el mes que viene que me va justo. No, eso no es justo. Cumple y Dios se encargará de proveer. Cumple con los pagos. Otra cosa importante a la hora de hacer el presupuesto, al hacer las prioridades, tengamos cuidado, no nos metamos en pagos innecesarios. A veces nos metemos en préstamos que podíamos evitar y luego, claro, tenemos un compromiso para pagar cada mes y si no lo pagamos nos vienen intereses y demás. Dentro del presupuesto yo tengo que calcular. Yo entiendo que muchos de vosotros queréis viajar a vuestro país, está bien, está bien. ¿Está bien? Vale. ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a apartar cada mes para poder viajar a tu país? Porque hay que hacer presupuesto y hay que hacer cálculos. Una vez un hermano me dijo, oye, yo quería viajar y de verdad que no podía, pero el Señor me abrió las puertas y pude. ¿Y cómo fue? Es que me prestaron el dinero. Eso no es una puerta abierta. Dice la palabra de Dios, no debáis a nadie nada. En Romanos 13:8, no debáis a nadie nada. Y ese texto, haciendo una exégesis profunda de lo que significa, es no debáis, significa que no debamos, a nadie es a nadie, y nada es... Veo que lo captamos, ¿eh? No debáis a nadie nada. Si tú no tienes, no viajas. Ahora, tú pon en tu presupuesto, vale, voy a apartar un dinero cada mes para poder un día viajar. Muy bien. ¿Cuánto crees que puedes apartar cada mes para viajar? ¿Alguien dijo por ahí 100? ¿Quién puede con 100? Sí. ¿50? Bueno. Vamos a suponer que apartas 50 cada mes, 50 euros cada mes para poder viajar.
Escucha bien esto. Si tú apartas 50 euros cada mes, al cabo del año tú juntas 600 euros. Para hacer un viaje tú necesitas un mínimo de 3.000 euros. Y lo sabes, lo sabes. Por tanto, ¿cuánto tiene que pasar para que tú puedas viajar? 5 años. Si tú de repente estás viajando cada 2 o 3 años, tú no estás apartando 50, tú apartas 50, pero luego te metes en una deuda que tienes que devolver y por tanto te encuentras otra vez teniendo que no juntar 50, juntar 100 o 150 cada mes para poder cubrir ese gasto. Eso no lo calculamos. Mira, escucha bien, o sea, para que lo puedas entender, un viaje, 3.000 euros, ¿vale? Son 1.000 y pico del avión, más todo lo que necesitas para ir ahí, todo, 3.000 euros. Si tú quieres viajar a los 2 años, tú divides 3.000 por 24 y son 125 euros al mes. Tú tendrías que apartar 125 euros cada mes para poder viajar cada 2 años. Estoy hablando de viajar como puedo hablar de muchas otras cosas. A veces nos metemos en gastos sin calcular lo que nos va a suponer. Y cuando dice la palabra de Dios, no debáis a nadie nada, evidentemente no estamos hablando de si tú te vas a meter en un piso o en un coche. Eso, a ver quién es capaz de pagarlo al contado, ¿verdad? Uno se tiene que meter, pero todo lo demás. Mira, cuando tú te compras una lavadora, tú piensas que tú pagas la lavadora. Bueno, pues desde el mismo momento que empieza a funcionar la lavadora, tú piensas que ya tienes que apartar un dinero cada mes para el día en que la lavadora se te va a estropear y comprar otra. Entonces, ay, pastor, me lo está poniendo complicado esto. Es que vivimos al día, perdonadlo, pero vivimos al día. Tanto tengo, tanto gasto. Y no calculamos de que de repente se nos va a estropear esto, nos va a venir este gasto, nos va a venir. Algunos incluso no solo gastan de lo que reciben cada mes, sino que están esperando que les llegue la devolución de Hacienda para gastársela también. Y ya lo tienen calculado dentro de los gastos. O sea, ya lo tienen calculado. O sea, imaginaos qué cálculos. Es tremendo esto. O sea, ¿qué dice Proverbios capítulo 6? Proverbios capítulo 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Bueno, Proverbios 6:6. Ve o mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué hace la hormiga? La hormiga sabe que en invierno no puede recoger nada porque está todo nevado y está todo desierto. Entonces ella en verano recoge y guarda para poder comer en invierno. La naturaleza nos habla por todos lados. A veces los animales, decimos, no seas animal, porque a veces los animales son más inteligentes que nosotros. A veces los animales son más inteligentes que nosotros. Porque es que, ve a la hormiga, que no tiene un capitán que le vaya dirigiendo y diciendo las cosas, y sin embargo, oye, ¿qué instinto tiene de ir guardando para tener cuando no puede recoger? Alguien dijo, el que guarda cuando tiene, come cuando quiere. Y el problema es que si tengo 2.000, gasto 2.000. Y yo he escuchado a gente decir que cuando ganaban menos, se administraban mejor que ahora que están ganando más. Porque cuando uno recibe más, de repente como que le viene la mentalidad esa del consumismo, de gastar y gastar y gastar.
Había un refrán aquí en España que decía, sabes más que el hambre. Porque en el tiempo del hambre, aquí en España, después de la guerra, la gente se las apañaba de una manera extraordinaria para sacar de donde no había. Y cuando uno se ve que tiene que hacer supernúmeros de un montón de maneras, uno adquiere una habilidad, pero cuando uno está bien y no le falta, se descuida y gasta más de lo que tiene que gastar. ¿Y qué pasa? Que luego viene la crisis, me quedo sin trabajo, ¡ostras! ¿Y ahora qué? Bueno, ¿por qué no aprovechaste cuando tenías trabajo? ¿Por qué no ahorraste cuando recibías cada mes esa cantidad? ¿Por qué de repente dices, ostras, mira, wow, me han garantizado que voy a trabajar no sé cuánto tiempo, así que venga, vamos a meternos en esto, vamos a meternos en aquello? ¿Por qué tanta insensatez? Vamos a aprender a ser ahorradores. Mira, el Señor nos da habilidad. Yo sé que estamos queriendo estirar demasiado los 880 euros, ¿verdad? Y bueno, por eso dice que los catalanes inventamos el hilo de cobre, ¿verdad? De tanto estirar el céntimo. Pero yo tengo que pensar también del dinero que recibo, cuánto quiero apartar cada mes para poder ahorrar. Decimos, mira, el retiro es en junio. Aleluya. Tú puedes ir haciendo ingresos poco a poco en la cuenta, de manera que cuando llegue junio ya lo tengas pagado. Me pregunto cuántos de nosotros está haciendo eso. Luego llega mayo. Es que claro, 95 euros. ¿Y de dónde los saco? Pero es que ya se te aviso hace tiempo para que vayas haciendo como la hormiga. Y 95, como escuchamos el otro día, 95 no es nada. Hay algunos niños de aquí, de la iglesia, que van a ir ahí al mismo sitio, a Can Bayona, van a ir al mismo sitio 2 noches, 180 euros con el colegio. 2 noches, 180 euros o 200. Y nosotros 95 y algunos están... Todo depende de lo que hagas con el dinero. Tú estás diciendo ya, no, yo tengo que apartar cada mes. Si para junio, claro, ahora ya te queda menos, ya te va a quedar más. Pero si tú hubieras empezado en enero, tú dices, son 6 meses, son 5 meses, vale, pues 15, menos de 20 euros, 18 euros cada mes. 18 euros cada mes simplemente y lo tendrías pagado. Entonces, se trata de ser previsores. Prevenir ¿Recordáis el sueño que tuvo José de las vacas gordas y las vacas flacas? Dios lo usó para que Egipto de repente ahorraran durante los meses, los 7 años de las vacas gordas, de la prosperidad, que guardaran para cuando iban a venir las vacas flacas. Nosotros a veces decimos, yo es que siempre he estado en las vacas flacas. No. Mira, algunos de aquí podrían decir realmente lo que son vacas flacas, porque en algunos países la verdad es que sí que están viviendo vacas flacas. Aquí no sabemos lo que es eso, vamos a ser sinceros y claros. Aquí no sabemos lo que es las vacas flacas. Y el tema es que pensamos que nunca van a llegar. Y pueden llegar las verdaderas vacas flacas a nuestra vida. Entonces tenemos que ser previsores, tenemos que prevenir. Así que aparta. Amén. Jeremías 17, si buscamos un momentito. Jeremías 17. Versículo 7. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor.
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará, ¿cómo? Verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, que tu hoja esté siempre verde. Ahorra cuando tienes, ajusta más tu presupuesto para que cuando te venga el momento realmente difíciles tú tengas ahí apartado algo para poder acudir a ello. Otro consejo muy práctico: no solo hay que hacer un presupuesto y establecer prioridades y mirar de ahorrar, hay que pensar con la cabeza y con la Biblia. Amén. Muchas veces gastamos no con la cabeza, sino con el corazón. Cuidado con los sentimientos. Cuidado con los sentimientos, porque a veces nos dejamos llevar por la emoción y ¿cómo que compraste esto? No sé qué, me entró una cosa y lo compré. Cuidado. Vivimos en una sociedad de marketing que lo tienen todo estudiado y saben cómo manipular nuestros sentimientos para que hacernos gastar. Por eso hay dos sentidos que tenemos que son los que más nos condicionan a la hora de gastar. Y uno es la vista y el otro el estómago. Es que lo vi y dije, esto es para mí. Sí. La mujer puede ser un abrigo, el hombre un coche, bueno, o un... vete a saber. No, ten cuidado, ten la mente fría. ¿Esto puedo o no puedo? ¿Me va a ser útil o no me va a ser útil? Y cuando vas a comprar al supermercado, ve con el estómago lleno. No vayas a comprar al Mercadona con el estómago vacío, porque vas a pillar todo lo que pilles por ahí. No. Actúa con la cabeza. Hace poco tuvimos que reflexionar mi mujer y yo, porque ella me decía, es que fíjate, siempre que tenemos un día libre, lo que sea, ¿en qué pensamos? ¿A dónde vamos? ¿A la Maqui, o a Diagonal Mar, o a Gran Vía, o a La Gloria? Todo para comprar. Para comprar. No, pero eso no pasa a vosotros, ¿eh? A vosotros no. Eso nos pasa a mi mujer y a mí, pero a vosotros no. Como que no hay cosas provechosas para hacer, que tenemos un rato libre y ¿qué pensamos? En ir a comprar. Y se encargan los centros comerciales de estimularnos con la música, con los olores, con las imágenes. Es que además es así, que es repetitivo. Na, 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 na. Y se te queda ahí, lo repite, y lo repite, y lo repite. Y ahí vas, has cazado, te han cazado, ¿verdad? Y es tremendo. Nos dejamos llevar por los sentimientos muchas veces y de repente, si tú te pararas, hacer un ejercicio sencillo, muy sencillo, que te haría pararte. Cada vez que vais por ahí al centro comercial o lo que sea, luego cuando lleguéis a casa en una pizarra apuntad cuánto habéis gastado. Día tal, hemos gastado tanto. O sea, antes del final de mes estáis diciendo, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? O sea, que me he gastado el doble de lo que disponía. Porque eso pasa. Y tenemos que tener cuidado. Pensemos con la cabeza.
no nos dejemos llevar por el consumismo, esta sociedad que nos está arrastrando solo a consumir, a consumir. Seamos prácticos. Seamos prácticos, compremos solo lo que necesitamos. Hay dos extremos, ¿verdad? Están los milenialistas, no sé si los he escuchado hablar, que son los que viven del mini, o sea, de lo mínimo, de lo justo. Minimalistas, he dicho milenialistas, yo qué sé. Minimalistas, los que viven del mínimo, ¿vale? En una casa pequeñita o prefabricada, con lo justo, tienen solo la ropa justa, todo lo justo. Pero ahora hay una tendencia mucho mayor que la de los maximalistas, eso. O sea, es comprar y comprar, gastar y gastar, tener los armarios llenos. Y como dijo una vez, ¿qué ocurre cuando una mujer mira al armario para hacer limpieza? ¿Qué ocurre? Nada. Y así vamos acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Y es un gancho. Y yo decía este domingo, ¿verdad? Pablo pasaba semanas y semanas con la misma ropa y nosotros, ¿qué va? Me van a ver 2 veces con la misma ropa, van a decir que soy un no sé qué o no sé cuánto. No, tenemos que ir siempre a la última, y hay páginas y todo que te dicen cómo tienes que ir ahora, qué es lo que se lleva ahora. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Bueno, pues no sigas la corriente de este mundo. Sé práctico. Huye del marketing, del consumismo. Ten cuidado con ataduras que te pueden llevar. Y antiguamente se hablaba de ataduras como era el bingo, era el alcohol, el tabaco y tal. Hoy en día hay otras ataduras. Y una de ellas salió hace poco por la televisión y que cuestan carísimas, el juego online. No sé si estás al tanto de eso, pero cada vez más hay gente que se está enganchando al juego online. No el juego gratis, no, el juego de apuestas. El juego en donde tú das tu tarjeta de crédito, que por cierto, sería aconsejable que no tengas tarjeta de crédito, sino solo de débito. De lo que tienes gastas y si no tienes no gastas. Porque esa es la mentalidad del consumismo americano. Todo va por crédito, se lo gastan antes de tenerlo y así van. Nosotros no. Pero se engancha, hay tanta gente que se está enganchando. Ten cuidado, no te enganches a nada que te esté produciendo un gasto. La compra compulsiva, yo antes hablaba de eso. Hay gente que sufre de compra compulsiva. Necesitan salir a comprar, ¿verdad? Y es un problema. Una ocasión a un hombre le robaron la cartera y ahí tenía la tarjeta de crédito y él no lo denunció. Y le dijeron, ¿pero cómo no denuncias? Te pueden... Al cabo del tiempo dice, ¿cómo no has denunciado? Dice, no, es que el que me ha robado la tarjeta gasta menos que mi mujer. Y así ocurre que muchas veces estamos enganchados a muchas cosas que son muy caras. Entonces, pensemos que nada es nuestro, que todo es de Dios, que cada céntimo que gastemos vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Ahora, otra pregunta que nos tendríamos que hacer es, antes de gastar nada, ¿qué piensa Dios? Yo te pregunto, ¿Jesús va contigo todos los días a tu lado? ¿Él está a tu lado todos los días, Jesús? ¿Sí? Vale. ¿Y cuando vas a comprar, Jesús va contigo? Vale, tú, cuando vas a comprar algo, tú le dices a Jesús, Jesús, ¿qué piensas? ¿Lo compro o no lo compro? Es muy importante esto. ¿Qué piensa Dios de cada
cosa que yo compro, cada dinero que yo gasto, ¿qué piensa Dios? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Porque muchas veces como que no le damos importancia. Dice, no, pero para comprar unos zapatos no voy a... Bueno, pero son unos zapatos, son una camisa, es esto, va sumando y al final resulta que te has sumado una cantidad importante. Entonces, ¿cuántas veces no ha ocurrido, verdad? No le hemos consultado al Señor y luego resulta que los zapatos no me valen y me he gastado un dinero y ahora no... Y tantos gastos perdidos. Entonces, ¿qué piensa Dios? Preguntémonos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Oímos la voz de Dios antes de comprar, antes de gastar, antes de utilizar el dinero? Porque si el Señor es mi buen pastor y nada me faltará, significa que yo antes de gastar nada, yo le pregunto al buen pastor, ¿qué te parece? Y ese es el mejor presupuesto que podemos hacer, el de tomar en cuenta a Dios en cada cosa. Y por tanto tenemos que aprender a escuchar su voz. En Isaías 55 dice que los pensamientos de Dios son mucho más lejanos que nuestros pensamientos. Nosotros a veces decimos, no, pero yo no me parece mal gastarme en esto. Bueno, y vale, a ti no te parece mal, ¿qué le parece a Dios? ¿Qué le parece a Dios? Y yo creo que si hiciéramos esa pregunta, nuestra economía iría mucho mejor. Y por último, tengamos una mentalidad de inversión. Invertir antes que gastar. Recordamos la parábola de los talentos, ¿verdad? El que tuvo 5 los gastó, los invirtió y produjo otros 5. El que tenía 2 los invirtió. El que tenía 1 lo escondió. Hay cosas que son gastos que no van a producir ningún fruto y que por tanto tenemos que preguntarnos si realmente lo debemos hacer o no. Pero hay cosas que pueden ser una inversión. Comprarme una bicicleta porque se me ocurre un capricho, es que me hace ilusión tener una bicicleta, eso será un gasto. Pero si el comprarme una bicicleta significa que yo voy a ir al trabajo con la bicicleta y me voy a ahorrar 50 euros al mes de metro y de autobús, entonces yo estoy haciendo una inversión. Dice, es que me ha costado 200 euros la bicicleta. Bueno, sí, vale, pues en 4 meses lo tienes amortizado y a partir de entonces todo es beneficio. Y la bicicleta no gasta gasoil ni cosas de esas, ¿no? Entonces es una inversión. El gastar algo más en comida puede ser un gasto porque soy un comilón y me gusta comer mucho. O puede ser una inversión si yo gasto más en comida saludable que me va a repercutir en una buena salud y me va a evitar de estar gastando en médicos, en medicamentos y en un montón de cosas. Y si entráramos en el tema de la comida, yo no sé, aquí de esta parte de aquí, yo no sé qué lugar ocuparía el tema de la comida. Yo he escuchado de personas que saben gestionar el tema de la comida de tal manera que gastan entre 50 y 100 euros al mes. Pero claro, si vamos a comprar con el estómago vacío, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y si compramos de una forma inconsciente, sin saber aprovechar, sin saber sacar rendimiento, entonces vamos a gastar más de lo que debemos. Que el Señor nos dé gracia a la hora de poder administrarnos y sobre todo a la hora de invertir. El dar los diezmos y ofrendas y el dar limosnas a los necesitados no es un gasto, es una inversión. Yo estoy invirtiendo para el reino de Dios. Y yo quiero terminar con Mateo 19, 29. Mateo 19, 29.
Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No hay mejor inversión que invertir para el reino de Dios y para su gloria. Entonces, que el Señor nos ayude a administrar el dinero de una forma sabia, correcta. Amén. Amén. ¿Hay alguna pregunta de lo que he dicho ya hasta aquí? Antes de que escuchemos algunos testimonios ya para terminar, porque sé que ya algunos ya están mirando el reloj. Pero, ¿hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Qué bueno, gloria a Dios. A ver, 2 o 3 testimonios de gente que de repente el Señor le ha dado una gracia para saberle sacar rendimiento al dinero, algún truco, algo que hace que de repente le funciona. ¿Hay alguien que puede dar un testimonio de esto? Sí, José Luis, a ver, ven por aquí, que se está grabando. Aleluya, un aplauso para José Luis ahí. Buenas tardes. Pues lo primero, diezmar, ofrendar y ayudar. Y lo otro, servirle al Señor. Porque yo he visto que en tiempos que he estado complicado y nunca me ha faltado, pero siempre le he estado sirviendo al Señor. Ajá. Muy bien, es un buen truco, ¿no? Amén. A ver, algún truco más, pero quizá más práctico. A ver, ¿sí? Aleluya. No, hace mucho tiempo una persona que yo conocí me dijo que hiciera lo siguiente, con respecto a los diezmos y las ofrendas. Él me decía, tú lo primero que tienes que hacer es apartar el diezmo y las ofrendas. Y él me decía, los diezmos ya sabes cómo es, los diezmos de tu sueldo lo que tienes que tomar, pero con respecto a las ofrendas tú le dices al Señor, porque eso es lo que está en tu corazón. Y eso es un pacto entre tú y el Señor. Él me decía, lo que tú le vayas a dar al Señor, tú lo pactas con Él. Y es una manera de decirlo del pacto, ¿no? Y él me dice, eso sí, si tú pactas con el Señor 50 euros, no creas que por darle 60 el Señor te va a bendecir. Y no creas que por darle 40 el Señor te va a maldecir, porque en eso no consiste la ofrenda. Y a partir de ese momento, mi esposa y yo siempre, cada vez, al principio yo me sentía mal porque yo cobraba y no retiraba el dinero del diezmo primero. Suena tonto, ¿no? Pero llegó un momento en que yo no gastaba nada, ni un euro, hasta no ir al cajero y retirar el diezmo, porque era muy, muy importante. Y eso por esa parte. Y por otra parte, nosotros toda la vida, desde que estamos juntos, casados, tenemos una hoja Excel y yo se las recomiendo. En la hoja Excel vamos llevando la cuenta de todo, el ingreso y lo que gastamos. Y en la misma hoja Excel tenemos otra tablita donde dice con lo que contamos, lo que me queda. Y créeme, a nosotros nos ha funcionado súper bien. Si están interesados en la hoja Excel, vale 100 euros, no mentira. Pero es una hoja Excel que diseñamos y de verdad, si al que le interese, se la puedo dar, se la puedo regalar para que lleven su cuenta allí. Y de verdad que les digo, funciona porque el mismo Excel te dice con cuánto te estás contando en el mes para tus salidas, para tus paseos, para... Si ves que te queda negativo, hay una alarma. Eso. Muy bien, muy práctico, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, María. Bueno, es más testimonio porque mi padre es cristiano, entonces él es agricultor, ¿vale? Él, desde el principio, él siempre diezmaba y nos decía, hija, bueno, hablábamos con mi madre, si no hemos diezmado, nos van mal las cosas, pero él siempre apartaba el diezmo. Es más, como es agricultor, apartaba las primicias. Y entonces eso a mí me ha enseñado, me ha inculcado, pero como yo no me he entregado mi vida antes a Cristo, entonces cuando yo vine aquí, entregué mi vida a Cristo. Entonces, desde que me bauticé el 25 de septiembre, yo siempre decía en mi corazón, si un día yo voy a rendir mi vida a Cristo, lo primero es que quiero apartar eso, lo que mi padre me ha enseñado. Y doy testimonio porque
muchos me conocen, han venido mis 6 hermanos y yo digo, Señor, no sé de dónde has proveído, no debemos dinero ni nada, pero el Señor ha sido tan fiel, ha respaldado a mi familia y hoy puedo decir que gracias a Dios los trabajos que tengo, por la misericordia de Dios y por el respaldo, porque todo lo que gano, yo me asombro, digo, Señor, no sé de dónde sale el dinero, están mis hermanos, estudian, estamos yo y Rosemary, pero mira, ahora mi hermano se casa, todo, o sea, pero eso, como dice José Luis, si tú de corazón lo das, lo que es de Dios y todo viene por añadidura. Y la verdad no tenemos dinero prestado ni nada. Y nada, pues ya es una bendición cuando nosotros inculcamos también, porque mi padre inculcó eso a mí, me enseñó, claro, yo no estuve, pero escuchaba eso y siempre decía a mi papá, si no hemos diezmado o por descuido, el dinero se desaparece, no te sirve, no es provechoso. Pues nada. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sara. Quedan 5 minutos. Bueno, primeramente compartir mi experiencia, que la vivo diariamente. Me considero una privilegiada de parte de Dios, porque como decía María, ¿no? También me inculcaron desde pequeña. Mis padres fueron pastores y siempre vi su fidelidad en ellos y todo lo que compartían, las primicias, los diezmos, las ofrendas. Cuando venían los predicadores de otros países, de corazón, juntaban una buena ofrenda para bendecir al siervo de Dios. Y yo quiero darle gracias a Dios por su fidelidad, hermanos. Si somos obedientes, Él va a ser fiel en todo tiempo. Y yo les voy a contar algo que estoy pasando. Hace 9 meses que estoy de baja médica. Entonces, pues no cobro al 100%, cobro al 70%. Pero yo he podido ver la mano de Dios en todo este tiempo. No estoy trabajando, pero el Señor me está manteniendo en su gracia. Y como siempre digo, primero los diezmos, las ofrendas, apoyar en lo que se puede. Y el Señor dice que abrirá la ventana de los cielos. Y yo tengo muchos gastos, muy aparte pago un alquiler de 800 euros. Entonces cuando yo veo que el pastor pone los 800, digo, wow, Señor, impresionante, ¿no? Entonces a veces me preguntan, ¿y cómo le haces? Primero hay que serle fiel al de arriba y hay que ser obedientes, porque su gracia va a caer sobreabundantemente. Si tú le eres fiel, Él siempre será fiel en lo mucho y en lo poco. Amén, hermanos. Amén. Así es, Él es fiel. Y podríamos estar... Ahora, un último testimonio. Venga, Samuel. Bueno, más que testimonio, quizás es un tipo consejo. Yo en mi caso no tengo tantos gastos como allá, pero sí que es cierto que como joven hay momentos en los que me he planteado el hecho de tengo que ahorrar. Y siempre que empezaba a ahorrar y tenía el dinero en casa, era como de repente pasaba algo y siempre era un buen motivo para decir, uy, necesito el dinero de mis ahorros. Y llegó un punto en el que descubrí que en los bancos hay planes de ahorro en el cual tienes el dinero pero no lo tienes a la vista. De tal manera de que si de verdad necesitas el dinero tienes que pasar por ventanilla y decir necesito sacar dinero de mi cuenta y pasarlo a mi cuenta corriente. Y eso la verdad es que en el punto en el que llegas a hacer eso empiezas a ahorrar de verdad. Porque esas 24 horas o esas 12 horas que pasan hasta que puedes pasar por el banco, de repente te das cuenta de que no es tan urgente, que hay otra solución, que hay otra alternativa y al fin y al cabo acabas ahorrando y sobre todo llega un punto en el que cuando tú miras tu cuenta corriente y dices tengo 100 euros, acabas no viendo todo lo que tienes ahorrado. Porque a mí me pasaba también de que cuando lo tenía en el banco veía que digo, ostras, tengo 500 euros. ¿Qué puedo hacer con esto? Y empiezas ahí a pensar y tal. Sin embargo, cuando lo tienes en otro punto y en otro sitio, pues no cuentas con ello y sobre todo eres consciente de lo que de verdad puedes emplear. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Dios es bueno con nosotros.
Y Dios es misericordioso también, porque si no fuera por su misericordia, la verdad es que muchas veces le hemos fallado y tenemos que pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Claro que hemos de despertar habilidades en nosotros y, como he dicho, podríamos escuchar muchos trucos y podemos leer muchos consejos, cómo hacer que de repente el dinero cunda más, ¿verdad? Produzca mayor rendimiento. Pero la cuestión es tener temor de Dios, deseo de agradar a Dios y ser buenos administradores de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y a partir de ahí Dios nos va a dar a cada uno gracia y sabiduría para saber, y que eso lo inculquemos en nuestros hijos también. Qué hermoso es que nuestros niños ya suben a la escuela dominical con su monedita porque saben que tienen que ofrendar. Qué bueno es a veces, Paul, que es el tesorero, puede decir cómo recibe sobres de algunos jóvenes con 2 euros de diezmo. Le dan la paguita de 20 euros y 2 euros son para el Señor. Eso ya es entrar en una mentalidad que luego hace que uno obedezca a Dios y sea bendecido. Y como dice la palabra de Dios, es mejor un bocado en paz que no una mesa llena en medio de discordias, contiendas. Muchas veces la bendición no está en la cantidad, sino en la calidad. El saber disfrutar de lo que uno tiene. Porque hay muchos ricos que están desesperados, están angustiados. Tienen muchas riquezas, pero no disfrutan. No gozan. Ya hace poquito veíamos, salía por la televisión un reportaje de un joven de 24 años de Mallorca que no sabe ni lo que tiene, de la cantidad de bienes que tiene y algunos a través de estafas, ¿verdad? Y se le veía que no era feliz. Le estaban haciendo la entrevista y en medio de la entrevista le entró una ansiedad que tuvo que salir a comprarse ropa. Le pidió permiso a la que le estaba haciendo la entrevista para salir a comprarse ropa y luego volvió como que ya ha gastado un poquito más de dinero. Hay gente que tiene mucho y no es feliz. No es la cantidad, es cómo administramos lo que el Señor nos da. Que el dinero no sea un motivo de conflicto en tu hogar. El 90% de los matrimonios que han venido a pedirme consejería porque tienen problemas, me vienen a hablar de dinero y es una pena. Es una pena. Había una canción muy antigua que decía que cuando el dinero entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Y es así. De repente ya no discutimos por cosas esenciales, no discutimos por el dinero. Y eso significa que ya la salud de nuestra casa está entrando en una enfermedad. El dinero lo hablamos juntos, decimos cómo lo llevamos, cómo lo vamos a afrontar, vamos a orar a Dios. Yo he visto a personas y he escuchado testimonios, gente sentarse en la mesa, no tener nada, y decir, bueno, aunque no tenemos nada, vamos a darle gracias al Señor y cogerse de las manos y empezar a dar gracias a Dios. Señor, por lo que tú vas a proveer. Y cuando terminan de orar suena el timbre. Un hermano de la iglesia con 2 bolsas de comida. Esos son testimonios y así muchos, ¿verdad? Muchos, esa olla de guiso que dura días y días y nunca se acaba. Nosotros no. Yo estuve en un país que decían, uy, el arroz, comer arroz de un día para otro, eso es de mala educación. Dijo, ¿cómo comer? ¿Qué? Eso es feo. ¿Cómo que es feo? No, aprovecha comidas que te cundan y te puedan durar varios días y agradece a Dios por lo que te permite. Da gracias, que no es una religiosidad, oye, da gracias por los alimentos, no, es que cada cosa. Y no ya solo los alimentos, ¿por qué no das gracias a Dios cuando te permite salir de la tienda con una compra? ¿Verdad? Aprendamos a ser agradecidos al Señor y disfrutemos de lo que Él pone en nuestra mano. No nos quejemos, recuerda, no te quejes. Demos gracias al Señor por lo que Él nos da y pidamos gracia para saberlo administrar de manera que veamos su provisión.
Y si sobra, ¿recordáis cuando la multiplicación de los panes y los peces? ¿Qué hizo Jesús con lo que sobró? ¿Lo tiró? ¿Lo guardó? ¿Cuánto tiramos? ¿Cuánto tiramos, verdad? Entonces aprendamos y que el Señor nos siga enseñando para la gloria de Dios. Amén. Espero que hayas podido aprender algo. Vamos a ponernos de pie y a dar gracias al Señor por este tiempo.